Vamos entonces con nuestro libro y hoy día nos tocaban los asuntos introductorios. Todo comentario de un libro bíblico tiene siempre una parte que se llama generalmente introducción, pero yo la llamo asuntos introductorios porque me gusta ponerle una introducción antes de comenzar con eso. Pero estos asuntos introductorios tratan de temas que son necesarios para comprender cómo llegó a escribirse el libro bíblico y cosas por el estilo. El índice de lo que hoy día deberíamos ver en estas páginas que ustedes leyeron son estos grandes títulos que ustedes tienen, por supuesto, en su libro. No es nada nuevo. Y vamos a ver cómo nos va. Algunas de estas cosas yo solamente las voy a mostrar y tal vez el párrafo que esperaría que ustedes subrayen en su libro, pero no lo voy a comentar si no es necesario, a menos que haya alguna pregunta. Entonces, si hubiera alguna pregunta, a favor de levantar la manito y, y la hacen con toda confianza. Lo primero es el nombre y el propósito del libro. Esto es más que nada cultura general. En hebreo, siempre, todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, el nombre siempre es la primera o las primeras palabras del libro. En este caso es Bereshit, que es en el principio significa. En principio, el es un artículo que está suplido, literalmente significa en principio. Y el nombre Génesis proviene de la Septuaginta, que se abrevia LXX, o sea, 70, y los traductores de la Septuaginta en el siglo II antes de Cristo tradujeron la palabra Toledot, que ustedes ya la vieron varias veces, por la palabra Geneseos, de donde viene nuestra palabra Génesis, que significa origen o creación. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Esto debería ser relativamente sencillo. Supongo que todos investigaron, como les pedí, lo que significa el texto masorético, la Septuaginta. Son cosas que son de conocimiento público, están en Internet, entonces espero que lo puedan investigar. Y si quieren una cosa un poquitito más profunda que lo que está en Internet, son esas clases que les mandé ayer, me parece, del curso Métodos de Estudio Bíblico, donde pueden profundizar un poquitito. No debe perderse de vista que el relato de Génesis fue escrito en el contexto del éxodo de Egipto y tenía el objetivo de explicar al pueblo redimido de Israel el propósito de la existencia humana, particularmente de los descendientes de Abraham. Cuando leemos Génesis, nunca podemos perder de vista que el libro fue escrito con propósito. O sea, Moisés está escribiendo para el pueblo que acaba de salir de Egipto. El pueblo tiene un sinnúmero de enseñanzas por los 400 años que vivió en Egipto. Por lo tanto, conocen la religión egipcia, conocen la cultura, la forma de vida egipcia, y mucho de eso tienen que quitarlo de sus vidas para entrar a esta nueva relación con Dios, al pacto, a la ley, etc. Entonces, en ese contexto está escribiendo Moisés, y lo que está haciendo en los primeros 11 capítulos de Génesis no es simplemente un paréntesis, así como que uno dice, a ver, paremos un momento, les voy a contar cómo fue la creación. No, esto también tiene una relación con la salida de Egipto y quiere mostrarle a los israelitas de dónde viene el ser humano y en particular de dónde viene la descendencia de Abraham, que es el gran tema que comienza desde el capítulo 11, 12 de Génesis en adelante. El autor y la composición de Génesis. Algo de esto vimos en la sesión anterior. Tanto la escritura del Antiguo y Nuevo Testamento como la tradición hebrea atribuyen el Pentateuco a la pluma de Moisés en el contexto del éxodo de Egipto, como dije. Jesús estaba de acuerdo con eso, como vimos, y eso es súper importante porque para nosotros lo que Jesús dice es la máxima autoridad.
Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso con esto. Hay muchos colegas míos, incluso, o sea, pastores, que no están del todo claros si Moisés escribió el Pentateuco. ¿Por qué? Porque hay muchísimo bombardeo de parte de las universidades y seminarios eruditos, sobre todo de Europa, que plantean otras ideas, como lo que ustedes vieron un poco más adelante en el trabajo de Wellhausen. Entonces, uno dice, bueno, si tanto bombardeo hay desde las ciencias de estudios bíblicos, entonces debe ser cierto. Y por lo tanto, seguramente hay un error en la Biblia. Pero hermanos, si nosotros aceptamos eso, especialmente viniendo de Jesús, que él dijo que esto fue así, o sea, que Moisés lo escribió, si nosotros aceptamos un error en la Biblia, ¿dónde empieza el límite? ¿Dónde empezamos a decir de aquí en adelante está correcto, pero esto no? ¿Quién tiene la autoridad para decir eso? Desde mi punto de vista es todo o nada. Si hay errores en la Biblia, yo no pienso seguir la Biblia, no la pienso creer. Pero si no hay errores, como en efecto creo, no los hay, entonces es la palabra inspirada por Dios y es nuestra norma de vida, de fe y de conducta. Bellhausen, que es este personaje que ahí les muestro en la foto, ya en sus últimos años, él vivió de 1844 hasta 1918. Él fue el que le dio forma a la teoría documentaria, pero esto ya venía manejándose desde el siglo XVIII, o sea, por los 1700 en adelante. Algunos filósofos habían planteado la idea de que sería muy difícil que un hombre como Moisés, en una época tan antigua, escribiera algo tan armado, tan robusto, con tanto conocimiento, etcétera. Entonces empezaron a hablar de la necesidad de incluir varios autores en diferentes épocas. Ahora, es evidente que hay ciertos pedacitos del Pentateuco que no los escribió Moisés, eso está claro, porque hay pedazos que hablan de su muerte, por ejemplo, y que hablan de cosas que ocurrieron después de su muerte. Entonces es evidente que Moisés no escribió eso. Posiblemente fue Josué o quién sabe quién, pero es alguien posterior a Moisés. Y es evidente también que Moisés no estaba en la época de la creación y por lo tanto él recibió eso, ya sea como tradición oral o como revelación del Señor o como documentos que circulaban en su pueblo por infinidad de tiempo, eh, y seguramente una mezcla de todo eso. Así que nadie pone en duda que Moisés utilizó ciertos documentos, pero la idea de que Moisés redactó la totalidad o el 99% del Pentateuco es lo que nosotros aceptamos como la verdad y como lo que Jesús también aceptaba. Ahora, yo les quise poner acá algo que no está en el libro, y es cuáles fueron las influencias que llegaron a producir la teoría documentaria. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, la Revolución Francesa en esta época, que dio origen a la Ilustración, un movimiento cultural e intelectual europeo que tuvo lugar desde mediados del siglo XVIII hasta principios del XIX, especialmente en Inglaterra, Francia y Alemania. Son movimientos casi podríamos decir, de humanismo, pero un humanismo súper interesado en desprenderse de el tremendo poder que tenía la Iglesia, sobre todo la Iglesia católica, sobre Europa, y entonces desprenderse científicamente, intelectualmente, etcétera. Y surge entonces, en primer lugar, la Ilustración. Otro factor muy importante es la independencia de Estados Unidos en esta época
y también de la mayoría de los países de América Latina en el siglo XIX, porque todo esto fue inspirado en gran medida por la Revolución Francesa y la Ilustración. También la Guerra de Secesión de Estados Unidos en estas fechas fue de gran importancia, pero no tanto para por así decir, la teoría documentaria, sino más bien para tomar algunos de los factores de la Revolución Francesa que antes no estaban en Estados Unidos, porque los padres de Estados Unidos fueron realmente personas muy bíblicas en gran parte. Aquí tenemos otra influencia importante del siglo XIX y XX, Sigmund Freud y todo el psicoanálisis. Eso fue de gran importancia porque provocó un intento de incluir la necesidad de un análisis más profundo de la mente en muchas cosas, incluyendo la literatura. Y por supuesto, Charles Darwin con las primeras propuestas de la evolución. Eso fue notable. Se trató de aplicar en esta época, en el siglo XIX, la teoría darwinista de la evolución a prácticamente todo, la literatura, la biología, el universo, etcétera. Por supuesto, otra filosofía de gran importancia es el idealismo alemán, y todos los pensadores importantes del siglo XIX, bueno, no todos, pero digamos el 80% de los pensadores importantes del siglo XIX eran alemanes y estaban grandemente influidos por el idealismo. Así que les subrayé aquí los que yo considero la influencia más importante para transformar el humanismo en la gran contraposición al dominio de la Iglesia Católica, pero también arrasaron con todo, eh, incluyendo todo lo que se conocía de Biblia en aquel entonces. El idealismo alemán sacó grandes pensadores como Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, eh, Schelling y sobre todo Friedrich Hegel. Hegel es por así decir, el promotor de la dialéctica. Y la dialéctica se utilizó grandemente en todos los movimientos filosóficos, sociales, biológicos incluso, y sobre todo literarios. Así que hay mucho que cortar acá, muchísimo que saber, y no pretendo que lo sepan todo, pero quería mostrarles que Julius Wellhausen y todo el movimiento documentario no están en el vacío, sino que son parte de una época de grandes contrastes. ¿Y cuál es el problema de base? Que todo este humanismo se empezó a coordinar. Entonces, por ejemplo, la biología, para aceptar la evolución de Darwin, necesitaba grandes épocas, porque la evolución no podría funcionar en una tierra joven. Para tener grandes épocas se empezó a coordinar con la geología, que en esa época era una geología completamente bíblica. Pero de ahí en adelante empezó a despegarse de esto y las ideas de los estratos geológicos, grandes, enormes épocas para la formación de todo esto, y ese fue el empuje para decir lo de Génesis no puede ser verdad, porque necesitamos épocas enormes de millones, billones de años para la existencia del universo y de la Tierra. Por tanto, cuando la Biblia nos dice que todo esto, la creación, ocurrió hace unos 6.000 años, tiene que estar totalmente equivocado. Y con eso empezaron a bombardear y a bombardear y todos los estudios tenían eso en mente. Entonces, quiero mostrarles en primer lugar que aquí hay una base filosófica, histórica, científica para tratar de destruir el relato bíblico porque no les conviene. El relato bíblico echa por tierra todo lo que se construyó en el siglo XVIII, XIX y XX
con base en un humanismo férreo, un humanismo que trata de sacar a Dios de la ecuación del ser humano. ¿Me siguen? Eso sí quería destacarlo un poquitito. Lo demás, ustedes lo vieron, la nueva crítica literaria, que para muchos fue un signo de gran optimismo, porque muchos dijeron la verdad es que este tema de las distintas críticas, la crítica documentaria, crítica de la redacción, crítica de las formas, hay muchas críticas en el ámbito del estudio bíblico, dijeron en realidad no se pueden probar y por lo tanto mejor concentrémonos en la forma presente del texto. Y muchos autores conservadores nos entusiasmamos en esta época porque se estaba yendo los estudios bíblicos a esto. Sin embargo, hay que ser cuidadosos y mantener que de fondo aún persiste la idea de una teoría documentaria, o sea, de que Génesis no fue escrito por Moisés, ni menos aún en la época del Éxodo. Y ustedes vieron ahí lo que les escribí en el libro, que se supone que en realidad el Pentateuco fue escrito a través de grandes épocas, no por un solo autor, sino por distintas corrientes, como la yavista, la eloísta, la sacerdotal, etc. ¿Ya? Entonces, hasta ahí quiero dejarlo. La verdad es que si no lo entendieron del todo, eso requiere un curso especial aparte, y no es lo que más me interesa, pero solamente que sepan que esto existe y que la Biblia ha sido realmente muy manoseada a través de los siglos por diferentes estudios bíblicos. Y lo que yo les estoy enseñando, o el libro que les estoy compartiendo, es una mirada conservadora. Eso significa una mirada que piensa que lo que la Biblia dice es lo que es y que es la verdad. Y sobre todo porque los apóstoles y Jesús dijeron que así era. Entonces, a eso se le llama una mirada conservadora y todas las demás miradas se les llama en general liberales, vale decir, unidas a todo este liberalismo humanista, liberalismo sexual, liberalismo de todo lo que nosotros conocemos hoy en día y que eh, llega a ser demasiado abundante en nuestro mundo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Me siguen? ¿Alguna duda? ¿Va todo bien? Todo bien, sin Bueno, duda. como dice el dicho, guagua que no llora, no mama. Nosotros decimos eso, bebé que no llora, no tiene leche. Ok, entonces, la fecha en que se escribió el Génesis. Desde mi perspectiva, otra vez conservadora, Génesis se escribió junto a todo el Pentateuco, aunque todo el Pentateuco se escribió en este transcurso de los 40 años desde que salieron de Egipto hasta que entraron realmente a Canaán, esos 40 años de peregrinación. No todos los libros se escribieron al mismo tiempo, pero en ese periodo de 40 años, y todos por Moisés, y la fecha del Éxodo se puede calcular con bastante precisión a partir de los datos bíblicos. Otro tema que es puesto en duda por gran parte de la erudición bíblica actual. La fecha del Éxodo es en el siglo XV antes de Cristo y específicamente en 1446 antes de Cristo. En ese año o un poquito después se escribió Génesis por la pluma de Moisés. Si ustedes quieren ver el desarrollo de cómo llegamos a 1446 antes de Cristo, les recomiendo que lo vean en mi comentario a Éxodo, donde está eso bien detallado con todas las matemáticas. ¿Ok? La composición literaria de Génesis. Esto es bien interesante y ustedes lo vieron también. En primer lugar, hay que entender que esto tenía dos propósitos y Moisés siguió estos propósitos al escribir este libro. O sea, Moisés no simplemente dijo, a ver, se me ocurre mostrarles cómo fue toda la creación y ahora se me ocurre contarles algunas historias que tengo de cómo fueron los patriarcas. No, esto fue mucho más programado y se nota
cuando uno hace el estudio de la Biblia, uno se va dando cuenta de los propósitos, de por qué se escriben las cosas. En primer lugar, Moisés necesitaba explicarle al pueblo que estaba saliendo de Egipto y que estaban, digamos, inmersos en la cultura egipcia y tenían que sacarse eso, ¿verdad? Sacarse y meterse en una nueva forma de relación con Dios que no conocían hasta ese entonces y entrar a una tierra donde iban a tener que despojar a los habitantes para ser el pueblo del pacto y el pueblo que diera el testimonio del Dios verdadero y de la verdadera adoración. Entonces, el primer objetivo para Moisés era mostrarle a Israel que debía ser un pueblo misionero. Y Génesis provee la base histórica del pacto de Dios con su pueblo. Entonces, eso es muy importante. Cuando uno tiene un llamado misionero hoy en día, uno tiene que decir, bueno, y también se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me llamó Dios? ¿Qué me dio para poder realizar la tarea que me encomendó? ¿Qué dones tengo? Todo eso es nuestro trasfondo personal para cumplir un llamado divino. Ahora imagínenselo en términos de una nación completa. Esta debía ser la nación misionera. En segundo lugar, el plan de Dios comienza con la creación, en estos 11 capítulos, o sea, primero que nada los primeros 2 capítulos, y se desenvuelve a través de la selección de Israel, perdón, en su padre Abraham. Entonces, Génesis 1 al 11 pretende explicar la razón por la cual es necesario poner aparte un pueblo que adore correctamente al Dios verdadero, Israel, en una tierra especial, Canaán. Pero el plan es esbozado por medio de conflicto. La creación de Dios es perfecta, ordenada, bendecida, con su clímax en la bendición divina sobre el hombre, pero hay una obra paralela totalmente desintegradora, es decir, la del enemigo, Satanás, y el pecado. Surgen dos simientes, que lo vamos a ver en el capítulo 4, la simiente de la mujer versus la simiente de la serpiente. Y estas simientes van en paralelo, pero permanecen constantemente en conflicto, diferentes en fe y proclamación. Entonces, esto es muy importante porque nos da las bases para entender cómo es la humanidad. La humanidad no se divide en hombres y mujeres, no se divide en, no sé, estados norteamericanos y sudamericanos, no se divide en los que creen en Dios, que son llamados en estos primeros capítulos de Génesis la simiente de la mujer, y los que rechazan a Dios, que son llamados la simiente de la serpiente, o sea, los hijos de Satanás. Y lamentablemente el texto nos va a mostrar que todos nacemos como simiente de la serpiente y por la fe llegamos a ser hijos de Dios. Nadie nace como un hijo de Dios por naturaleza. Somos criaturas de Dios, pero llegamos a ser hijos de Dios por medio de la fe. Eso es lo primero que se nos va a revelar en estos capítulos y es lo que continúa a través de toda la revelación bíblica hasta el regreso del Señor. Una segunda cosa muy importante de la composición literaria es esta división que usó Moisés mediante la palabra Toledot. La estructura literaria de Génesis está marcada por una sección inicial, que es como una introducción donde se produce la creación, y luego 11 secciones con encabezados. Y la palabra estructural es Toledot, con que comienza cada una de estas 11 secciones. Es una palabra hebrea que expresa algo así como, esto es lo que sucedió con. Creo que es la mejor traducción para esa palabra. Esta palabra Toledot viene de un verbo, que es el verbo toledá, que significa descendencia, o sea, familia, figurativamente historia, y por lo general se traduce como descendencia, descendiente, familia, generación, historia, linaje, nacimiento, orden, origen. Pero la mejor traducción no es una sola palabra, sino más bien un concepto.
Esto es lo que sucedió con. Y por eso nos va a hablar de el Toledot de los cielos y la tierra. O sea, esto es lo que sucedió con los cielos y la tierra. El Toledot de Taré, el padre de Abraham. Esto es lo que sucedió con Taré y su descendencia. Y así. 11 veces lo va a usar Moisés en este libro de Génesis y por lo demás eso nos habla potentemente de la unidad del libro de Génesis, porque está estructurado por una solamente que va dividiendo toda la composición bien ordenadamente a través de esta palabra. Si lo vemos de una forma más ordenadito, ahí está el bosquejo sintético de todo esto que estamos viendo. Y ahí se ven bien los Toledot de los primeros 11 capítulos. Les recuerdo que en todo Génesis hay 11 Toledot, pero en los primeros 11 capítulos tenemos el de los cielos y la tierra, el de Adán, el de Noé, y después el Toledot de los hijos de Noé, o sea, de Sem, Cam y Jafet. 1, 2, 3 y 4. Y en rojo les coloco las iniciativas divinas, que es lo que vamos a analizar enseguida, que son estas iniciativas divinas, y aquí les coloco en qué parte de esto ocurre. Aquí en lo que analizamos de este libro, el capítulo 1 al 11, alcanzamos a ver 3 de las 7 iniciativas divinas. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Excelente. Súper. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Les ayuda con este resumen a todo lo que fueron leyendo? Sí, mucho. Clarito, clarito como el agua. Excelente, maravilloso. Seguimos entonces un poco más. Ahora comenzamos con las 7 iniciativas divinas, que era otro apartado de lo que ustedes tenían. Estas 7 iniciativas divinas, hermanos queridos, es un aporte de mi parte a la teología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, o sea, de toda la Biblia. No es algo que vayan a encontrar en otro libro, es mi concepto de cómo entender la Biblia. Y por supuesto, ustedes pueden estar de acuerdo conmigo y entonces les pongo una estrellita en la frente, o pueden estar en desacuerdo y en ese caso, lamentablemente, pierden su salvación. Pero, no, esto es broma, pero el tema es que estas 7 iniciativas divinas son algo que, como les dije, no van a encontrar en otra parte y por lo tanto pongan atención para ver si les hace sentido en primer lugar y en segundo para que tomen en cuenta que todos los cursos bíblicos que están en la escuela ministerial de nuestra iglesia, los 6, 3 de Antiguo y 3 de Nuevo, se apoyan en esta idea de las 7 iniciativas divinas. ¿Cuál es el concepto detrás de esto? Que Dios creó una iniciativa. Esa era la que Dios quería que ocurriera, solo una, que es la que vemos en Edén, el primer huerto en los primeros cielos y tierra. Esta es la iniciativa original y que la llamo iniciativa 1. Y esa es la que vamos a describir en un ratito. Pero resulta que se produjo la caída. Y esta caída requirió algo que por supuesto al Señor no lo tomó por sorpresa y que en teología generalmente se llama la historia de la restauración de la no, en teología se llama la historia de la salvación, pero yo le puse la historia de la restauración de la presencia de Dios y del señorío del hombre. ¿Ok? Y en esto que está acá, en esta historia de intervenciones de Dios para restaurar al ser humano, están las 6 iniciativas restantes, la 1 y la 6, por eso son 7. Aquí están las 6 iniciativas restauradoras de la iniciativa original para llegar finalmente al segundo huerto en los nuevos cielos y nueva tierra, que es el estado eterno, que también es al mismo tiempo la iniciativa 7,
O sea, aquí podríamos poner 5 y la iniciativa 7 aquí. La verdad que eso da un poco lo mismo, pero es una tremenda simetría bíblica, preciosa. Esto es lo que se muestra en los primeros 2 capítulos de la Biblia y esto es lo que se muestra en los últimos 2 capítulos de la Biblia. Y eso nos muestra precisamente por qué el libro se llamó Los orígenes, el plan A de Dios. ¿Por qué es el plan A? Porque este es el plan A y cuando termina la Biblia llegamos al plan A. No hay un plan B. Para Dios no hay un plan B, porque Dios no se equivoca ni dice, uy, salió mal, tengo que hacer algo de emergencia. No, Él quiso esto y va a llegar a esto. Nos guste o no nos guste, Él va a llegar a eso. Y todo lo que vemos en la historia de la humanidad son iniciativas divinas de restauración. ¿Se entiende el concepto de las iniciativas? Sí. Entonces vamos a analizar la primera, básicamente, que es la del plan original y la que más nos interesa. Ahí hay una manito levantada. Yo también, pero Hacemos una pausa. Entonces, ya. La yo, Pati, Tito o la Nata, uno de ustedes tiene que hacer la Nata. pregunta y después la Vicky. Ya. Sí. Hola, pastor. Eh, Tengo una pregunta con respecto a esto que en realidad es como la pregunta general que todos se hacen y que tiene que ver justo con el nombre de este libro, que es el plan A de Dios. Que, leyendo el libro, yo entiendo, y bueno, por fe también entiendo que el plan siempre fue el mismo de Dios. Pero eh, dentro de la soberanía de Dios, lo pregunto porque también muchas veces me han hecho esta pregunta. Dentro de la soberanía de Dios, ¿por qué Dios decide de igual modo llevar a cabo este plan A sabiendo que el hombre iba a caer? Sí, pues esa es la pregunta del millón, Natita. Ojalá supiera la respuesta. Es la misma pregunta en relación a por qué Dios creó a Satanás, por qué Dios permitió la entrada del pecado, por qué Dios hizo a las mujeres tan bonitas y el hombre tan feo. Bueno, hay muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, no sé todas las respuestas. Eso vamos a tener que preguntárselo al Señor en la eternidad. Lo único que podemos saber es que como Dios es maravilloso, omnisciente, todopoderoso y ha demostrado con creces que es bueno, lleno de gracia, etcétera, entonces debemos al final creer que es lo mejor, que Él lo hizo así porque consideró que era el mejor camino o el único camino para mantener una relación de libertad con el ser humano. Entonces no tengo lamentablemente los detalles que pides, pero al final es dentro de tratar de entenderlo todo, es el paso de fe de decir, Dios mío, te amo, te creo. Y hasta ahí llego. ¿Ok? Gracias, pastor. La verdad es que es mi respuesta también a esas preguntas y cada vez que llego a estas preguntas como sin explicación, digo, bueno, voy a tener una eternidad para preguntarle Así es. lo que Y hoy no cuando la entiendo. gente se hace esa pregunta, mucha gente la trata de hacer un poco por rebeldía, por decir, ve, Dios no hace todas las cosas bien, si yo fuera Dios la habría hecho mejor, etcétera, etcétera. Pero al final, hermanos míos, no es por ahí. Nunca vamos a poder entender una mente tan finita como la nuestra y que no tiene todos los parámetros para discernir, nunca vamos a entender la mente de Dios. Hay que someterse hasta cierto punto a lo que el Señor ha mostrado y dicho. Vicky, ¿qué querías decir tú? Gracias, pastor. De nada. Estás muteada, Vicky. Ahí sí. yo, es que hay dos Vicky. No era Es que tú básicamente, levantaste la mano. sí, que no sé poner la manito, pero ya lo voy a ver en otra clase, lo voy a aprender. Em, no, era básicamente como lo mismo, cuando me llamó la atención cuando mientras leía, cuando dice, y ahora lo vuelve a repetir, cuando dice que a Dios esto no lo tomó por sorpresa, digamos, o sea, era como también
a qué se refería la frase en sí misma, digamos. Que es básicamente lo que acaba de responder. O sea, hay cosas que básicamente nunca vamos a saber. Así que Así me es. queda claro. Pero eso era Gracias, lo mismo que preguntó la Nachi. gracias, Viquita. Es importante entender eso, de que cuando Dios hizo la creación, Él ya sabía el desenlace. Y entonces uno dice, bueno, dice, pero ¿por qué no para ahí? Bueno, porque nunca habríamos llegado a ser, porque nos hizo con la capacidad de amarle libremente y también de desobedecerle. Y entonces uno dice, pero ¿por qué no nos hizo sin esa capacidad? Porque no seríamos del todo libres. De alguna manera estaríamos restringidos. Seríamos como los animalitos, que solamente pueden hacer un tipo de cosa. No hay una libertad total. ¿Y por qué Dios? Y seguimos con los por qué, ¿me entiendes? Y eso llega hasta el infinito. Nunca vamos a tener realmente todas esas respuestas. Carlitos, ¿también quería hacer alguna pregunta o comentario? Sí, no, a comentar algo que a lo mejor podría ser un aporte muy pequeño en relación a la fecha de que se escribió la escritura. Quizás dejar un poquito para la memoria de los hermanos de que obviamente después de que el pueblo de Israel es liberado de Egipto, entendemos por Génesis, por Éxodo 19, que a los 3 meses llega al monte Sinaí. Entonces sabemos que el pueblo acampó y estuvo 2 años. Y decir que en ese tiempo en que estuvo acampado ahí al pie del monte Sinaí, se presume la fecha en la cual Moisés escribe Génesis, Éxodo, ya, y parte con Levítico. Y decir que cuando después que fallan los 12 espías, 10 fallan, ya, y el pueblo tuvo la oportunidad de entrar a los 2 años a la tierra de Canaán, pero por la desobediencia, irritaron al Señor y se tuvieron que aguantar 38 años más en el desierto, y en ese trayecto en el desierto es donde se escribe Números, y también que antes de entrar a la tierra prometida, próximo a la muerte de Moisés, 3 a 6 meses antes, sería más o menos la fecha en la cual se termina el libro de Deuteronomio. Yo creo que son pequeñas pinceladas que son más fáciles, como por último, de recordar, como memorizar, en cuanto a tener un cuadro, que a lo mejor no es exacto, pero es un cuadro ya de en qué fecha se escriben más o menos los libros del Pentateuco. Eso, nada más. No Súper, sé si... Carlitos. Un lindo aporte. Yo creo que los hermanos, como esto que ha grabado, lo pueden después anotar. Así que ponte una estrellita ahí en la pelá. Ay, Y oye, no sea insolente con eso de la pelá, por favor. Jenny, cuenta. Hola, me la pasé buscando la manito, que ya se me olvidó la pregunta hasta que la encontré. Pero dos cosas. Una, al comentario de la pregunta de la Nata, creo que todos nos hemos hecho esa pregunta y en más de una ocasión nos han hecho la misma pregunta. Y yo creo que el Espíritu Santo pone una respuesta en nosotros y tiene que ver con la libertad. Si Dios no nos hubiese dado esa libertad de amarlo por voluntad propia, eh, no, no sería la historia como Dios la creó, con ese plan. Bueno, es un comentario a eso. Lo otro, me surgió una pregunta, tal vez media loca, no sé, eh, en cuanto a cuándo se escribió el Génesis. Si la data desde que el hombre existe es más o menos 6.000 años, y nosotros desde la muerte de Cristo llevamos 2.024 años, y para atrás se escribió en 1410, en el siglo X antes de Cristo, dice el Génesis. O No, no, entendí no, mal la no, no, fecha. no. No, no. Génesis se escribió, o sea, no Génesis, quiero decir, la creación tiene que haber sido del orden del 4000 antes de Cristo. O Ya, sea, ahí me desde cansé. ahora, desde El ahora que inicio. estamos nosotros, son 6000 años para atrás. Desde ahora, por eso, la creación desde el Génesis, o sea, desde el origen,
a nuestra fecha son 6.000 años. Sí, correcto. Entonces está, ya, ahí me calzo porque me faltaban 2.000 años y dije, y de esos 2.000 años para atrás es como, ¿qué pasó todos esos 2.000 años? Ya, pero Se ahora me toma, cuadra. se Sí, toma el sí. año cero de Cristo, que marca el antes y el después. Puede Claro, ser. pues, cero desde la muerte de Cristo, 2.000 para adelante, 4.000 para atrás, pero yo había entendido siglo X, como en el 1400, entonces como que me quedaba como en el 4.000 y me faltaban 2.000 para atrás. Entonces, ya, ahora me quedó claro, Pastor, gracias. Ni un problema. Bueno, seguimos entonces. En esta iniciativa quiero poner un poco de énfasis porque es la iniciativa original, es el plan A de Dios. Esta es la que la lleva, esta es la que Dios quería y a la que va a regresar. Entonces, esta hay que comprenderla súper bien. Esta iniciativa se caracteriza por tres cosas. En primer lugar, la comunión, una relación de amistad, donde la presencia de Dios sea parte de la vida cotidiana de las personas. Dios quiere estar con la gente. Dios no creó al ser humano como esclavos, como pensaban los paganos. Dios no creó al ser humano para que fuese un experimento y después, si sale mal, hacerlo de nuevo. Dios no creó nada de eso. Él creó al ser humano sabiendo exactamente lo que quería para tener amistad. Por eso, la presencia de Dios en medio de su pueblo es la gran meta de todo lo que Dios hizo. Y por eso la presencia de Dios en medio de su pueblo es el hilo teológico con el que tejo todos los libros y todos los cursos de la iglesia. Y por eso nuestra iglesia también se llama presencia de Dios. O sea, este concepto para mí es el concepto, es lo máximo y es lo que Dios deseaba en el principio. Se prueba con esto. En Génesis 3:8, inmediatamente después de la caída, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Ustedes pueden imaginar algo más cotidiano que esto? Al llegar la tarde, Dios se paseaba, como si fuese el papá que viene con los brazos cruzados atrás, caminando despreocupadamente, silbando, ¿no es cierto? Hola, ¿cómo están? Llegué para que conversemos, algo así. Esa es la relación, el tipo de relación que Dios pensó para la humanidad. Primer punto. Segundo, el reinado de Dios compartido. Ahí está, el reino de Dios y el reino compartido. Por el hecho de que Dios es creador, evidentemente Él es el soberano, el rey. Ese es el punto de partida de Génesis. En el principio creó Dios. Por lo tanto, todo pueblo antiguo y todo pueblo moderno concluye, si Dios es el creador, es el rey. Pero lo sobresaliente es que Dios compartió este reinado con los seres humanos. Le dice al hombre y a la mujer, no solo al hombre, por supuesto, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, en primer lugar, llenar la tierra. La reproducción humana es parte de nuestro reinado, es parte de nuestro señorío. Sojuzgar la tierra, señorear sobre ella, es parte de nuestra responsabilidad. Por lo tanto, sí tenemos la posibilidad de hacer de la tierra un oasis, una cosa hermosa, una cosa llena de bosques y de fruto y de productividad, o podemos convertirla en un desierto. Sí, tenemos la capacidad de hacer ambas cosas porque fue delegado por Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos hoy, toda la gente habla de lo que el ser humano está haciendo con el planeta, que el ser humano podría destruir este planeta con una guerra nuclear, etcétera, etcétera, la respuesta es sí, porque Dios nos delegó la capacidad de hacerlo. Pero Él nos dice que tenemos que responder a Él, porque Él es el gran rey y Él es el que quiere estar con nosotros. Por tanto, esto no es gratis.
Somos reyes, porque el reino se nos ha compartido, pero reyes sujetos al gran rey. Y este es parte del modelo original. El ser humano se encargó de distorsionar esto y volverse reyes independientes del gran rey. Y por eso ha hecho un desastre de las relaciones humanas, un desastre de la familia, un desastre del planeta, etcétera, etcétera. Y el tercer punto es una relación con Dios, esta que Dios deseaba, pero no a tontas y a locas, sino definida por pacto. Y los bendijo Dios y les dijo, lo mismo que está acá, fructificad, multiplicad, llenar la tierra. Estos son mandatos. Es un rayado de cancha. Les dice lo que espera de ellos. En segundo lugar, les dice, más del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea que hay otro mandato y una consecuencia sumamente clara. Esto es lo que define un pacto. Los pactos en la Biblia, y hay varios de ellos, son un rayado de cancha de la relación. Es la manera en que Dios define, porque Él es el rey, cómo se va a relacionar. Esto de acá no es simplemente, muchachos, hagan lo que quieran porque yo los amo, los perdono y hagan lo que se les ocurra. No, es una relación de amistad, de amor, de compartir responsabilidades, pero enmarcada en un ambiente de pacto. Esta, mis queridos, es la iniciativa original. Así Dios quería que funcionara el resto de la historia humana. ¿Cuál es el problema? Que el ser humano desobedeció en el mismo huerto. Entonces eso requirió de las otras iniciativas, que son iniciativas restauradoras, para llevar finalmente la creación al propósito original. Entonces tenemos una iniciativa 2, 3 y 4, que son las que se ven en el Antiguo Testamento. La 2 es la primera señal de señorío restaurado, que lo vamos a ver en el capítulo 3 de Génesis, y es precioso. Después hay una iniciativa 3, donde el pacto se define con mucho más precisión. Es el primer pacto escrito en la Biblia, que es el pacto con Noé, aunque como les digo, la relación con Adán también se puede definir como un pacto, porque está enmarcado en ciertas instrucciones, a pesar de que la palabra pacto todavía no se usa, sino que se usa por primera vez en Génesis capítulo 9. Y una cuarta iniciativa, que es un desarrollo del pacto con Adán y el pacto con Noé, y es el pacto abrahámico, donde hay una simiente de fe para ser reyes y sacerdotes. Y eso es lo que da la base histórica para una nación que será la nación misionera de Israel. Pero ahí no acaba todo, sino que hay una iniciativa 5, 6 y 7. La 5 es la maravillosa iniciativa en la que estamos nosotros ahora. Es la iglesia y el reino de Dios después de la venida de Jesús. Dios paga el costo mediante su Hijo y envía su Espíritu a morar en todo creyente. Esa es la iniciativa en que estamos ahora. Esta iniciativa acaba cuando el Señor regresa y se lleva a la iglesia y comienza lo que la Escritura llama el milenio, que es una época donde el Rey, el Señor Jesús, reina visiblemente, corporalmente en la tierra. Y cuando esto acaba, porque también tiene una fecha de caducidad, comienza la iniciativa 7 y final. ¿Se fijan? Las dos con rojo, porque la 7 es básicamente lo mismo que la 1, pero en términos ya eternos. Nuevos cielos y nueva tierra, la restauración final del huerto, ese huerto eterno, que es lo que vemos en Apocalipsis 21 y 22. ¿Todo claro? Sí, yo veo a poquitos acá porque por la presentación tengo una visión, una visual restringida de todos los que están conectados, entonces
Hagan algún ruidito si quieren participar, por favor. Marcela tiene una pregunta, Pastor. Está levantando su manito. Ya, ¿dónde está la Marcelita? Ahí está Marcela. Está muteada y ahí abra, por favor, la... Está muteada. Ahí, ahora sí. Oh, la volvió a apagar. Ahí sí. Bueno, parece que sí. Pastor, para mí es novedad el milenio. Para mí, después de la partida de Jesús, la próxima venida es ya cuando nos encontramos en el Apocalipsis, que Él viene. Entonces, esa parte no la conozco. Me gustaría que me hablaras un poco más sobre el milenio. Es natural que no lo conozca, Marcela, porque la Iglesia Católica es amilenarista. Ujú. Eso significa que ellos creen que no hay un milenio. Y es básicamente lo que enseñan. En el fondo no enseñan nada de esto, pero por el hecho de la misma omisión de esta enseñanza, le hacen ver a la gente, a sus correligionarios, que no habrá un milenio posteriormente. Pero nosotros los evangélicos creemos lo que dice la Escritura, que el Señor regresará y que cuando regrese, Él va a venir a reinar a la tierra. Entonces Él se lleva a su iglesia y la iglesia, junto con los ángeles, son los colaboradores Ok. en Sí, el sí. reino, el reino. Ok, Y este reino terrenal es lo que la Biblia llama milenio. Está en Apocalipsis capítulo 20. perfecto. Ahora que Para me que lo lo lean. describes, ya lo vi en el Apocalipsis, pero no lo conocía como con ese título del milenio. Ahora que me lo explicas así, sí, lo encuentro ya en el libro del Apocalipsis. Solo Excelente. un nombre. Gracias. Maravilloso. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Pastor, yo, Ah, pienso, Dale. mire, aquí al ver las iniciativas y haberlas leído y todo y recordarlas, habla de iniciativas de restauración, pero lo que me quedó dando vuelta es que el pueblo de Israel elegido, un pueblo tan porfiado que se ve a través de la historia que uno va leyendo, ¿por qué esa elección da la impresión incluso a veces que es una elección un poco cerrada? Porque uno sabe que había otras personas en el mundo y por qué hasta ahora sabemos que el pueblo de Israel está ahí y está dividido en todo el mundo, pero sigue siendo la elección y por qué como tan cerrada. Yo no creo que esté cerrada, Ceci. Lo que pasa es que es un mal entendimiento tanto del mundo no judío como del mundo judío. Dios en realidad lo que hizo fue escoger a Abraham y le hizo promesa, le dijo, de tu simiente yo levantaré el pueblo misionero. Entonces el llamado no es a una nación, el llamado fue a este hombre. Y el llamado fue porque este hombre le creyó a Dios. Entonces no fue porque fuera un tremendo tipo, que fuera muy justo o que fuera muy obediente, sino porque le creyó a Dios. Dios escoge a la gente porque le cree. Cuando la gente le cree a Dios, son escogidos de Dios. Entonces Dios escogió en esta época tan antigua a Abraham y le hizo una promesa maravillosa. De tu simiente, ¿no es cierto?, saldrá el pueblo. Y tu simiente será bendición a todas las familias de la tierra. O sea, ya desde el inicio le dice, tu simiente, tus descendientes deben ser un pueblo misionero. Entonces la porfía de Israel que tú mencionas tiene que ver con no cumplir su llamado a cabalidad, salvo muchas excepciones, incluyendo nuestro propio Señor Jesús, porque vino de los judíos. ¿Entiendes? Entonces se fueron cumpliendo todas las cosas tal como el Señor las pensó y las profetizó. Y los judíos que no se ajustaron a su llamado y no cumplieron su papel, ellos recibieron el perjuicio, la pérdida de la bendición que había en eso. Igual que hoy en la iglesia, cuando nosotros escuchamos el llamado de Dios a servir y no lo hacemos, nos enojamos con Dios, nos desentendemos o preferimos vivir carnalmente,
también en lugar de recibir bendición, recibimos maldición. Entonces, junto con todo llamado hay una responsabilidad. Y la responsabilidad también tiene que ver con que Satanás ataca de manera prioritaria a aquellos que han sido llamados por Dios. Así que créeme que el pueblo de Israel no ha sido destruido exclusivamente por la misericordia de Dios, igual que la iglesia. Por tanto, el mundo gentil se ha encargado de hacer ver esta elección de Israel como una especie de desequilibrio, como algo malo, como algo que Dios tuvo preferidos. Pero no es así. Dios tuvo un hombre que le creyó y con ese hombre hizo grandes cosas. Y los judíos han entendido esta elección como un rechazo del resto de la humanidad y que ellos son los únicos, que Dios le gustan los judíos solamente. Y eso es otra exageración que también está completamente equivocada. El equilibrio, por supuesto, es lo que dice la Escritura, que este pueblo fue elegido para ser misionero y que hoy en día el pueblo de Dios sigue siendo Israel, porque tiene un futuro Israel en las manos de Dios, pero que Dios ha adoptado un pueblo que no era pueblo y que somos todos nosotros, los creyentes no judíos, gentiles, ¿no es cierto? Y que nos ha puesto al mismo nivel que los judíos y aún superiores, porque nosotros juzgaremos incluso hasta los ángeles. Así que, hermanos míos, hay mucha tela que cortar en eso. Yo les animo a ver en nuestro canal YouTube las series de Daniel y la serie de Apocalipsis, que está ahí entera grabada, para que ustedes puedan paso por paso ir entendiendo estos asuntos. Ahí veo más manitos levantadas. Iván primero y después la Jenny. Parece que estaba Jenny primero. Bueno, me equivoqué, pero dale No entonces, importa. cualquiera de los dos. Ya. No, yo mi pregunta, o sea, mi análisis estaba en la iniciativa 4 del pacto abrahámico. eh, entonces podemos entender los que no se sumaron al pacto, ¿podrían ser las otras religiones que andan en el mundo? Mira, del pacto abrámico surge Israel y siempre hubo otras creencias, otras religiones. Pero todo ¿Antes de este eso, pacto? claro, Sí, por claro. supuesto. Y todas las religiones Dios las ve como un rechazo a la verdadera religión, que es la relación directa con Él y que se describe en esta iniciativa 1. Todo ser humano que se relaciona con Dios con base en esta iniciativa 1 está en el lugar correcto. Y todo ser humano que se relacione con Dios de otra manera está en una religión falsa, secta o lo que sea. Entonces, no es solamente en esa época, Iván, sino en toda la historia de la humanidad que han habido ideas o religiones paralelas y equivocadas. Gracias, pastor. De nada. Jenny. Y así, trataré de ser breve porque en realidad cada punto es como para ampliarse y estar toda la noche hablando, pero lo primero, cuando usted puso las 7 iniciativas, claramente a mí me surgió al tiro el tema de las posturas amilenialistas, postmilenio, y a decir verdad, para mí no está tan claro tampoco. Es como, yo leo, estudio, pero es que como que todavía no se asienta. De todas maneras, eso no interfiere con la base que me es súper fácil comprender y aceptar y creer el inicio, el plan A perfecto de Dios, y lo creo por fe. Ahora, hacia el futuro, me confunde porque hay muchas posturas y la verdad es como que lo dejo en el momento que Dios me dé esa respuesta, sé que se va a sentar, pero por lo demás eso no interfiere en lo importante que es mi santificación, mi obediencia, entonces como que no profundizo en eso, pero creo que este curso me va a ayudar
a entender. Este Lo curso no te otro, va a ayudar a entender eso. El curso que te va a ayudar a entender eso es el de Apocalipsis. Allí explico las diferentes corrientes. Entonces yo les animo a aprovechar todo el material que se ha subido e invertir tiempo, porque nadie nace sabiendo, pero uno puede elegir permanecer no sabiendo. Entonces les animo a estudiar esos otros materiales que están ahí gratuitos para ustedes. En YouTube, en nuestro canal En el de canal YouTube. YouTube. Y bueno, los también, tomaré porque, como y le expliqué yo hace años atrás, yo me cuesta leer, y más ahora que estoy piti, pero me es fácil, me encanta, de hecho, ver YouTube, pero tiene un riesgo de que a veces uno tiene que ir filtrando la verdad de la casi verdad. Pero voy a tomar su consejo, voy a ver esos videos de Apocalipsis. Lo Sí, otro, sí, véalo, cortito, véalo. Están visados por el Papa. No. Son videos que hice yo, por supuesto, y entonces cuentan bueno, si confían en mí, por supuesto. Y además de que son gratis. Y por favor, dejen comentarios en los videos. A veces un video tiene, no sé, 800 o 1000 visitas y nadie deja comentarios, entonces yo no entiendo qué pasa. bueno, Ánimo, yo ¿ah? tenía poca publicidad, así que ahora lo estoy siguiendo hace poquitito y voy a hacerme el hábito de ir estudiando sus videos, porque para mí eso sí es un hábito. Cuando empiezo un estudio, una serie de algún predicador, parto y de verdad que No, para mí no es es mucho más eso. fácil a través de YouTube. Espérate, Eh, espérate que no es ese ¿Cómo que de mozo. algún predicador? ¿Qué es Disculpa, eso? la que yo Bueno, ya. quiero es la manito, es esta. Tantos Marcela, buenos Marcela. predicadores, Pastor Suger Michelet, Miguel Núñez. Ya, Ya no ya, escucho más pecadora, de ellos, pero me arrepiéntete ayudó y bastante. corta el audio. Ya. Marcela, cuéntanos. Pero La Pastor, cuenta. chiquitito, Lo que yo entiendo en ese pacto y por qué es la iniciativa y después la segunda parte pasamos para que Él nos reúne de vuelta, busca una forma de reunirnos de vuelta, es que con el pecado morimos, ¿ves? Fue entre las, ¿cómo se dice? Las maldiciones que él lanzó a la humanidad por el hecho de haber perdido, es tomar en ese momento, en la hora que uno entiende que lo que muere es esa separación, que nos estamos separando de esa presencia de Dios cerca, de paseando en el jardín. Entonces, de tener ese acceso donde Él se esconde, Él desaparece entre los castigos. Entonces, cuando se dice que el pacto es ese y que al final estaremos de vuelta con Él en esa nueva tierra, es el reencuentro. Entonces, para mí es una distribución perfecta, el plan original, con Gracias, Marcela. Muy bien. el regreso. me había quedado la segunda pregunta. Carlos. Estaba Nazaret, parece, primero. Sí, Carlitos, en realidad no era una pregunta, sino un complemento de lo que estaba diciendo el pastor a Jenny. Con Cristian somos seguidores del pastor Enzo en YouTube y hemos visto varios de sus cursos. Entonces, quizás eso ha hecho que nosotros al leer el libro de origen hayamos tenido una base y se nos ha hecho... no fácil, pero se entiende bastante bien el contenido. Entonces, animo a Ginny y a todas las personas que están acá y que quizá no tenían conocimiento del canal de YouTube de la iglesia, que lo vean porque realmente es súper, súper bueno. Y lo bueno, para personas que tienen mala memoria como yo, que pueden verlo una y otra vez porque el video está ahí. Entonces, y lo pueden ir viendo cuando van en la micro, en el bus, van viajando, donde ustedes quieren súper cómodo es accesible. Entonces, eso, y muchas gracias, Pastor, porque es una gran bendición para nosotros. Yo no conozco muchas iglesias, pero por los comentarios acá que he visto de los hermanos, al parecer no todas las iglesias son iguales. Entonces me di cuenta que éramos muy bendecidos de tener un pastor como usted. Así que, Gracias, Nas. Muchas corazoncito. gracias. No me tire el ego muy arriba, por favor. Eso. Pero No, pues aprovechen después, el canal, y aprovechen el claro, canal de YouTube, definitivamente.
Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta para que podamos continuar? Yo Pastor, quería yo decir mi- algo. ah, ya. Carlitos, dale. Doctor. Mira, viendo quizás la incertidumbre en Marcela sobre el tema milenio, viendo también la incertidumbre en Jenny en los aspectos escatológicos, a mí me pareciera que sería más prudente que quizás vieran las clases tuyas de escatología. A mí me parece que esas clases tienen un ordenamiento para dar la explicación o la base sobre la temática, incluso mayor que Apocalipsis, que toca lo mismo, pero con una amplitud de historicidad o de ejemplos que pueden confundir. A mí me parece que la clase de escatología que tú tienes está muy bien ordenada para salir de dudas, para el esquema, ¿ya? Amén de que excelente los videos de Daniel primero, que hay que entender Daniel, para también después poder entender la serie de Apocalipsis que también Pastor Enzo tiene ahí en el canal YouTube. Eso es mi apreciación. Gracias, Gracias. Carlitos. ¿Y en el canal YouTube está esa serie de escatología que tú dices? ¡Claro! No Se me sé, olvidó. como era un tema que yo también he estado Déjalo ahí, muy metido, es un tema que me apasiona y que he estado muy metido con mucha literatura al respecto, por supuesto. Ahí te encontré con escatología, clases de escatología en el canal, y a mí me parece que está mucho más esquemático y mucho más sencillo que el mismo libro de Apocalipsis como un inicio, como ejemplo para Marcela. Y mismo Jenny, si Gracias. tiene una pequeña confusión en su cabeza, creo que ahí es una buena forma de partir. ¿Ya? Gracias, Y Carlitos. luego para Gracias. mí, No me acordaba. Daniel de Apocalipsis, es una sugerencia, nada más. Gracias. Ojo que empezamos Solamente una con... observación, Pastor, como para que a lo mejor se pueda como reeditar el curso de escatología, que son unas 6 clases, como que hay el capítulo 1 no se escucha bien, como que el audio es como medio malito, entonces ahí a lo mejor se podría hacer una edición, no sé si es posible, yo en mi absoluta ignorancia doy este comentario. El de Sí, Apocalipsis. sí, ahora que lo dices me acuerdo. Sí, lamentablemente en esa clase se nos arruinó el audio y no nos dimos cuenta. Y no se puede editar, la única forma es grabarla de nuevo. Algún día tal vez lo haré. O Gracias por quizás la ponerle sugerencia. subtítulos. Una buena Tampoco se me había sugestión. ocurrido. Gracias. Lo que Gracias sería bueno también, que los viéramos... buscaré como escatología, lo voy a buscar y los voy a escuchar, me comprometo. Pastor, ¿me deja hacer un último comentario y me callo para siempre? No, solo quería comentar acerca de lo otro que se estaba comentando, que era acerca como de la exclusividad del pueblo de Israel. Yo confieso que también me hice la misma pregunta de por qué es como que si fueran los hijos favoritos, y usted dijo, no, no hay hijos favoritos, y claramente, y eso me quedó claro cuando leí la historia de Noemí y Ruth. Me voló la cabeza cuando dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y después cuando empecé a leer que dentro de las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel era que si alguien de pueblos gentiles, como en este caso, querían pasar a ser del pueblo de Dios, debían circuncidarse, debían cumplir todas las leyes y pasaban a ser del pueblo. Entonces fue como, no era exclusivo para Israel, sino que siempre estuvo abierto para todo y fue como, no era de unos poquititos, siempre está abierto para todos. Eso, me callo. Gracias, Jenny. Sí, no es la idea que se callen, pero sí la idea es que en lo posible tratemos de mantenernos dentro del libro, porque ahora se fueron para escatología y para un montón de partes que son importantes, yo lo entiendo perfectamente, pero eso las podemos conversar tal vez en otro momento y hay otros cursos donde se trabaja esos temas, pero ya, no hay problema. Ahora bien, si necesitan los links para llegar hasta a estos cursos que están en nuestro canal YouTube, porque hay más de 300 videos, entonces a veces a uno le cuesta cómo encontrarlos, me los piden y yo se los mando por el WhatsApp, no hay ningún problema, ¿ya? Pero Pastor pídanme. Cristian lo está enviando también por el WhatsApp, así que no se preocupe. ¿Quién lo está enviando? Cristian.
Cristian, ya. Maravilloso. Probablemente el link de la página para que la gente busque ahí todos los Claro. videos. Y siempre métanse a la página por computador, es mucho más fácil la visualización de todo. Cuando se meten por celular es muy restringido, lamentablemente. Sí, no les da Isita, acceso. ¿quieres decir algo? Sí, no les da acceso a ver el total de los videos que están ahí. Entonces, a lo mejor uno está buscando el video 0, porque siempre los videos tienen una introducción y el 0 es el video introductorio. Y entonces a lo mejor te muestra el 3 o el 4, pero no te está mostrando el primero, y la idea es que lo hagan consecutivo. Y lo otro que quería decir es que antes del libro de Daniel y de Apocalipsis, que Carlitos nos estaba diciendo que estaban como videos en YouTube, está la serie de Revelaciones. Esto tiene un orden. ¿Ah? Entonces son revelaciones primero, que contextualiza todo, después viene lo de Daniel y todo el libro profético, y después termina con Apocalipsis, para que lo vean dentro de un orden, porque si no hay cosas que les podrían quedar un poco inconclusas. Gracias, Isita. Susi, tenías una pregunta. Sí, no es pregunta, es retomar lo que, para no, como dijo usted, desviarnos hacia otro tema, las iniciativas estas del Señor. Con respecto al pacto abrahámico, me gustó mucho lo que dijo cuando recalcó esto de que mucha gente piensa que, que Dios tiene privilegios con el pueblo de Israel. Eh, por ejemplo, el estudio o estas prédicas que estuvo haciendo de Gálatas, por ejemplo, que quizás toca un tema diferente, pero sabemos que Dios, su palabra es una sola y Él no cambia. De alguna manera entrelazo eso con respecto a ese pacto abrahámico, al recordar, digamos, esas prédicas de Gálatas, donde Pablo insiste, y escrito en otra época, insiste en que Dios nos ha buscado siempre a todos, y es por fe, eh, es por fe y por su gracia. Entonces, ese comentario quería hacer para volver Súper. al tema original. Muchas gracias. Ese pacto 4, si quieren ustedes ver un análisis bien detallado del pacto abrahámico en la iniciativa 4, está el libro número 2. Después de este de Orígenes está el libro de Abraham, la vida de Abraham, que es vivir por fe. Allí es donde se desarrolla el pacto abrahámico con lujo de detalles. Entonces, ahí se los recomiendo, ¿ya? Si alguien quiere estudiar cuál es la relación presente de Dios con Israel y con el resto del mundo a través de la Iglesia, tiene que comprender los capítulos 9 al 11 de Romanos. Esos son los capítulos que hay que manejar para entender qué está haciendo Dios en el presente. Entonces, estúdienlo ahí en casa. Por supuesto, no lo vamos a tratar acá porque estamos hablando de otra cosa, pero para que ustedes vean qué es lo que el Señor piensa de ese tema en el presente, cómo lo ve Él, cómo ve a Israel, a la Iglesia y al resto del mundo. Esos son los capítulos que hay que entender. Bien, vamos a continuar un poquitito más. Son las 9, llegamos hasta las 9:30 y ahí apagamos, estemos donde estemos. Siguiente lámina. La naturaleza de Génesis. ¿Cómo debemos interpretar estos capítulos? Esto es súper interesante y es donde empieza lo más novedoso, diría yo, de, ¿cómo se dice? Lo más novedoso del libro. ¿Es Génesis la recopilación de mitos o tradiciones? ¿Es Génesis mayormente lenguaje figurado o parcialmente figurado? ¿O es Génesis la explicación literal de los orígenes? ¿Cuál de esas 4 opciones es la que escoge el libro que ustedes están leyendo? La 4. 4. La 4, correcto. 4. ¿No es cierto? La primera es la que piensan aquellos que creen que Génesis es una copia de tradiciones
Medio Oriente, específicamente babilónicas, otros creen que son egipcias, de mitos antiguos, cosmogonías, o sea, una cosmogonía es una idealización de la creación. Y muchos creen que Génesis no es otra cosa que una copia de estas tradiciones babilónicas y egipcias, y que fue ajustado, moldeado para que cuadrara con las ideas de leyes de Moisés. Eso, de mi punto de vista, es un tremendo insulto a Génesis, que es de una calidad, de una profundidad, de un lenguaje, de una belleza superior, superlativa en comparación a esos mitos. Y para que pudieran compararlo, en el libro les copié algo del mito de Enuma Elish, que es el mito más antiguo babilónico acerca de la creación, y espero que lo hayan disfrutado como para ver qué es lo que creía la gente antigua de esta misma época y qué tan diferente es de Génesis. ¿Es Génesis mayormente figurado o parcialmente figurativo? El gran tema de esto, hermanos, es que si definimos que es figurado sin tener las bases gramaticales y literarias, en el fondo estamos tomando una decisión antojadiza. Y si hacemos eso, ¿quién tiene el derecho de hacerlo? ¿Quién va a decir hasta dónde llega el lenguaje figurado y dónde debemos tomarlo en serio? Y si hacemos eso, hermanos míos, entonces también la caída del hombre es figurado. Y entonces a lo mejor nunca cayó Adán. Y si nunca cayó Adán, ¿para qué vino Cristo? ¿Se dan cuenta de las repercusiones? ¿Quién define qué parte es figurada y qué parte no? La única manera de definirlo es aplicarle el método histórico, gramático, literal y literario que les mencioné en la sesión anterior, que es el único método científico de literatura que se debe aplicar a toda literatura antigua y moderna también. Con ese método descubrimos que la manera apropiada de entender estos 11 capítulos, y en particular los primeros 3, que son los más complejos, es que es la explicación literal de los orígenes, o sea, la alternativa número 4. Y para que esto les quede un poquito más claro, bueno, aquí hay otras preguntas. ¿Cómo se relaciona todo esto con la ciencia y puede ser el creacionismo el fundamento para la ciencia? Es otra pregunta que, por supuesto, en el libro se contesta que sí, de más que sí, y de hecho debiera ser. Pero para contestar esta parte acá del lenguaje figurado, quiero tomarme solamente de esta opción. ¿Es Génesis mayormente lenguaje figurado? La primera de las opciones, ¿no es cierto? La primera es mito, la segunda es esta. Esa es la que vamos a explicar ahora. El mito de Enuma Elish y muchos otros nos llegó a través de estas tabletas escritas en lenguaje cuneiforme, que es el lenguaje babilónico antiguo. Esto es lo que encuentran los arqueólogos en diferentes bibliotecas antiguas que están enterradas bajo 10 metros de tierra, porque las ciudades se construyen, en la antigüedad se construían sobre las ruinas de ciudades anteriores. Entonces, de repente lo que tenemos son estratos de ciudades. Y los arqueólogos van excavando los diferentes estratos y dicen ya, esta ciudad es del siglo III, esta es del siglo V, esta es del siglo VIII y así, por los artefactos que encuentran. Y estas se encontraron en diferentes bibliotecas que estaban sepultadas. El lenguaje cuneiforme significa que son dentro de estas tabletas de arcilla, cuando estaban frescas, se hacen con una, por así decir, como con un cuchillito que se llama cunea, se hacen estas pequeñas sacaditos. Entonces son sacaditos verticales
y sacaditos horizontales, como es. Y cada uno de estos en su en cantidad, de todo eso, es una letra o un concepto parecido a los ideogramas japoneses o chinos. ¿Entiende? Esa era la escritura más antigua que se conoce en el Medio Oriente, la cuneiforme. El hebreo original también se escribió con caracteres parecidos cuneiformes también. Bueno, eso era solamente una nota arqueológica para que tuvieran una idea. Quienes piensan de este modo, o sea que Génesis 1 al 11 no es mito, no es como esto, pero es mayormente lenguaje figurado, los que piensan de este modo ven Génesis 1 al 11 como auténtica revelación divina, sí, pero como si fuera una parábola de la cual deben extraerse las verdades teológicas solamente. Como no es lenguaje literal, entonces no podemos aceptar que lo que dice Génesis es lo que realmente dice. Entonces, cuando Génesis dice que Dios creó todo en 6 días y el séptimo reposó, eso debe ser símbolo de algo, pero no es realmente que Dios creó todo en 6 días y en el séptimo reposó. ¿Me siguen? Eso es lo que creen las personas que piensan que el lenguaje de Génesis es mayormente figurado. El tema de fondo es si debemos interpretar Génesis 1 al 11 de manera diferente al resto del libro. Porque los que piensan así están de acuerdo en que Génesis 12 al 50 debe interpretarse literalmente, pero no aplican la misma idea a los primeros 11 capítulos, porque lo que dice no cuadra con sus conceptos. Entonces le aplican una interpretación diferente. Dicen, no, esta cuestión es solamente figurada. Una sana hermenéutica, la hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica, una sana hermenéutica debe seguir algún patrón determinado a partir del texto mismo para determinar si se trata de un género literario distinto. De lo contrario, ¿quién define qué partes son literales y cuáles corresponden a secciones figuradas? ¿Quién tiene el derecho de hacer esto? Si al final de cuentas es un asunto antojadizo. Todos los hebraístas, o sea, los estudiosos del idioma hebreo, el idioma hebreo es un idioma muy antiguo y está muerto. Lo que hoy hablan en Israel es un hebreo moderno, que fue rescatado a partir del hebreo antiguo, pero el hebreo en que se escribió el Antiguo Testamento está muerto, no se sigue usando, y por lo tanto solo se sabe cómo se escribe, pero ni siquiera sabemos exactamente cómo se pronuncia. Bueno, los hebraístas, o sea, los expertos mundiales de este tema, reconocen que Génesis es una narrativa en prosa con unas breves inserciones poéticas fáciles de identificar. Esa prosa incluye la sección de Génesis 1 al 11, donde se han producido los mayores debates. Aquellos comentaristas que se acercan a estos capítulos asumiendo que se trata de literatura mítica, alegórica o figurativa, lo hacen básicamente porque no pueden aceptar en su esquema de pensamiento que el relato sea considerado como una narrativa literal histórica. En otras palabras, se debe al intento de interpretar los pasajes acerca de los orígenes bajo la luz de ideas que no surgen del texto mismo, sino de perspectivas filosóficas o científicas particulares. Y si quieren ver más detalles, es la página 53, de donde estoy citando esto, de su libro. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante, hermanos, porque la gente tiende a hacer hoy en la iglesia la misma historia. Toma la Biblia y cuando no le encuentra un sentido literal a las cosas, empieza a tratar de buscarle un sentido profundo o espiritual. Pero con eso rompe la manera natural en que leemos las cosas. Si ustedes están leyendo el diario y hay una noticia de que un personaje político murió, y después dice que ese personaje político nació en tal fecha y tal fecha, ustedes se dan cuenta que es un artículo
que es totalmente narrativo y está describiendo una situación histórica. Entonces, nadie en su sano juicio dice, no, en realidad no es que murió, sino que está diciendo cómo que murió, pero en el fondo se fue de vacaciones. No, pues si el lenguaje en español dice que se murió, que tuvo un accidente y falleció, no está diciendo usted interprételo como si fuese una figura, una metáfora. No. Cuando nosotros debemos interpretar el texto como una metáfora, como una poesía, el texto nos da indicaciones. Usa los comparativos, así como, esto es como, ¿no es cierto? Lo que les dije la vez pasada, esta flor es hermosa como tú, y se refiere a una mujer, ¿verdad? Entonces hace estas comparaciones poéticas. Bueno, el texto nos da las indicaciones de cuándo interpretar poética y figurativamente y cuándo interpretar literalmente. Esto es importante, hermanos, porque es un error que se comete no solamente por eruditos como estos, sino también por el grueso de la iglesia. Y aprender a interpretar la Biblia es una de las primeras cosas que debemos aprender a hacer. No quiero ahondar en esto, es solamente para decirles al final, espero que quede claro por qué llego a la conclusión de que el texto debe interpretarse de manera literal y que esa literalidad no significa literalismo, o sea, una exageración de lo literal, sino que debe interpretarse entendiendo que lo que el texto dice es lo que dice. Si el texto dice que Dios creó las cosas en 6 días, así fue. Si el texto dice que hubo un diluvio, así fue. Si el texto dice que solamente 8 personas se subieron al arca de Noé, así fue. No es una metáfora que pretende decir en el fondo otra cosa. ¿Me siguen con esto? ¿Dudas? No hay dudas. Yo, pastor, quería decirle algo. ¿Cómo uno se enfrenta a hoy día, entendiendo que se necesita tener conocimiento de gramática? Primero, una persona cualquiera que lee la Biblia tiene que tener un conocimiento de gramática. Y no llamemos gramática fácil. No sé qué tipo de gramática se pasará hoy día en los colegios y no sé hasta qué punto los chicos hoy día o los jóvenes entienden esto. Porque yo esto lo entendí hace pocos años atrás, un poco el concepto de cómo yo me paro frente a un texto bíblico respecto a su forma gramatical, en qué tiempo se escribió, para quién iba el mensaje, etcétera, etcétera. Entonces, yo la pregunta que me hago, ¿qué pasa hoy día con los jóvenes cuando se paran frente a un texto? De entender y comprender todo esto que usted nos está explicando. Sí, Susi, tienes toda la razón. Y ahí te das cuenta, tal vez por primera vez, de cuál es la estrategia del diablo en todo lo que está pasando. Sí. Porque no es casualidad todos los paros que tenemos en educación y toda la rebeldía de los muchachos en relación con los profesores. No es casualidad, porque de esa manera los jóvenes de hoy apenas si pueden leer de corrido y definitivamente la comprensión del lenguaje que tienen es mínima. Y la estrategia del diablo es evidente, porque Dios decidió poner su palabra por escrito, de manera que hace algunas generaciones la gente leía la Biblia y entendía muchísimo más que ahora. Hoy en día, prácticamente la gente prefiere ir a la iglesia y que el pastor les explique lo que deben entender, porque no son capaces ni siquiera de entender, ni siquiera de leer de corrido. Entonces la estrategia está clara y por supuesto que eso da la base para todo tipo de engaños, porque el pastor se vuelve como un dios para la gente. Al final les puede decir lo que quiera desde el púlpito y la gente, como no tiene cómo compararlo, no lee su Biblia
Entonces lo que el pastor dice debe ser la verdad. Y yo encuentro que todo esto es un desastre de proporciones en el mundo. Cada vez la Sociedad Bíblica y otras empresas están tratando de hacer Biblias con un lenguaje más sencillo, porque si no la gente no entiende nada. Y ya llegó un punto en que no hay lenguaje más sencillo, no lo hay. Simplemente hay que entender que el promedio de los chilenos manejan 400 palabras. Y eso es todo. Y en español hay 40.000 palabras diferentes. Entonces está difícil la cosa. Está extremadamente difícil. Y eso ocurre en todos los idiomas. La estrategia es arruinar la escolaridad de la gente. Eso, mis hermanos, vamos un poquito más para llegar a un punto más claro, porque ya vamos a ir terminando por hoy. ¿Es Génesis 11, 1 al 11, la explicación literal de los orígenes? Esto es lo que yo propongo, ¿no es cierto? Estos primeros 11 capítulos demuestran con creces el genio literario del autor, porque es una belleza en cómo están escritos. Primero, que hay que verlo eso en hebreo. Obviamente, un mínimo de gente puede hacer eso. Pero por eso el Señor nos ha bendecido en español con tener más de 40 versiones de traducción de la Biblia que nos dan una enorme riqueza para comparar. Pero el genio literario de Moisés es maravilloso, es una cosa brutal, como ustedes van a ir viendo a través del desarrollo de la lectura. Evidentemente, Moisés usó diversas figuras literarias, como paralelos, juegos de sonido en algunas palabras, antropomorfismos, repeticiones para énfasis, estructuras literarias como inclusios, quiasmos, etcétera, etcétera, como iremos analizando mientras avanzamos en el estudio del texto mismo. Pero nada de eso atenta contra la clara narrativa, secuencial y literal. La narrativa es el género literario en que fue escrito Génesis. Las figuras literarias son la manera en que nosotros vamos insertando, o sea, no nosotros, en este caso Moisés, va insertando dentro del género literario literal, narrativo, va insertando algunas cositas, poner énfasis o explicar mejor o darle una impresión de mayor envergadura al lector. ¿Ok? Como cuando nosotros vamos explicando algo y de repente uno para y dice, por ejemplo, y lo dice de nuevo, pero de otra manera. O inserta en medio de lo que uno está diciendo, inserta un dicho. ¿No es cierto? Está diciendo, se dice de esta persona que, porque cuando el río suena, es que piedras trae. ¿Me siguen? Entonces yo estaba diciendo algo completamente narrativo acerca de una persona, pero para dar énfasis y que me entendieran mejor, le meto un dicho, como ese de que cuando el río suena, seguramente trae piedras. Y que ustedes saben lo que significa ese dicho, ¿no es cierto? Que si tanto suena es porque seguramente la persona tiene algún problema, algo malo habrá hecho. Esa es la manera en que nosotros funcionamos, así hablamos. Bueno, esto también ocurre en la literatura escrita, y Moisés es un genio en el uso de esto. Por eso pónganle atención y cada vez que haya una figura literaria, a través de la lectura yo se las voy a explicar, en el libro, por supuesto. El relato de Génesis 1 al 11 indudablemente señala el inicio de la vida y el origen de la materia. Nos presenta la apariencia actual de la Tierra como el resultado de la catástrofe del diluvio. Explica algunos fenómenos como la ubicación de ciertos lugares, el sitio donde residían algunas etnias, así como el origen de algunos cultos y costumbres. Por sobre todo, entrega un resumen del origen o creación del universo, de la vida y en especial del ser humano.
No pretende ser una explicación detallada ni científica en términos modernos, aunque claramente corresponde a la ciencia histórica de Dios. Este párrafo que está en la página 56, subráyenlo, porque más adelante voy a explicar en la lectura del libro cada uno de los términos que aquí aparecen. Y aquí empieza el artículo del doctor Bravo y ese no lo vamos a ver hoy día. Hasta aquí. Dudas, preguntas, sobre todo preguntas. ¿Algo? ¿Quieren seguir leyendo el libro o ya lo tiraron por la ventana? No, es súper interesante el libro, Pastor, me gustó mucho. Pero no Qué tengo bueno. preguntas hasta el momento. Gracias, Nas. ¿Alguien más? Seguir leyendo el libro. Claro que sí. Ahí la Vicky quiere hacer una pregunta, la Vicky Medina. Sí, es que no sé si es una pregunta, es como de una línea específica que no logro como entender, que no sé si es porque no leí bien o me salté un pie de página, pero en la 55 dice, es que no, bueno, lo voy a leer nomás, pero dice, sin embargo, es el mismo autor, Waltke, señala que la forma estándar en hebreo para una narrativa en prosa secuencial es el uso de la bab consecutiva más imperfecto. No entiendo el uso de la Creo que BAP, es la BAP. sí, que la BAP consecutiva Ajá, no es perfecta. Esa parte no la entiendo. ajá. Sí, lo entiendo que no lo entiendas, sí, porque ese es un aspecto de gramática hebrea. Lo importante de esto es que estoy citando a Bruce Watke, ¿no es cierto? Bruce Watke hizo una de las gramáticas hebreas más importantes que se conocen hoy en día. Fue profesor mío, yo tomé un curso con él de Salmos, y la verdad es que es un genio en términos de estudios bíblicos, y él es uno de los hebraístas más famosos que existen hoy en día en el mundo. Y sin embargo, en su comentario a Génesis, que también lo he leído, él dice que debe interpretarse los primeros 3 capítulos como lenguaje figurativo. Y eso es súper extraño porque él, siendo un hebraísta experto, él dice precisamente que la característica del lenguaje narrativo es la VAB consecutiva seguida de imperfecto. ¿Qué significa eso? La VAB es una letrita en hebreo que es como un ganchito, ¿sí? Eso, y que se traduce generalmente en español como i, es nuestra conjunción i. Y cuando es una narrativa literal, el hebreo usa la vav consecutiva y la vav consecutiva se descubre en la gramática hebrea porque va seguida de un verbo en imperfecto. Entonces, cuando nosotros en hebreo, esto no lo van a ver en español, en hebreo aparece esta marquita que se traduce generalmente como y, pero también puede traducirse como ahora o entonces o algo así, y va seguida de un verbo en imperfecto, el hebraísta o el estudiante de hebreo se da cuenta que estamos eh, en una narrativa, en un lenguaje narrativo y que debe interpretarse como literal. Es una regla del hebreo. Y resulta que el Génesis capítulo 1, que es el más debatido, tiene cualquier cantidad de VAB consecutiva más imperfecto. Está estructurado así, precisamente. Entonces, cualquier hebraísta o estudiante de hebreo se da cuenta de que esto no debe ser lenguaje figurativo, no puede entenderse como lenguaje figurativo. Y ahí es donde uno se da cuenta de que el gran experto Bruce Watke
se dio una vuelta carnero, se dio una voltereta, pero extraordinaria, porque no puede aceptar que Génesis sea literal en los 6 días de la creación y menos aún que la Tierra sea joven, o sea que tenga solo 6.000 años. ¿Y por qué? Porque está casado con toda esta teoría de que la Tierra es muy antigua y la evolución. ¿Me siguen? Entonces, los preconceptos hacen que incluso un gran experto como Watke se dé esta voltereta. Por eso les puse el ejemplo, ¿ya? Y gracias por la pregunta, Vicky, porque claramente no tenían por qué saberlo y es muy importante que lo entiendan. Y cuando salgan de estos asuntos introductorios y empiecen a leer el comentario a Génesis 1, ahí voy a volver a este tema de la Bab consecutiva, más imperfecto, eh, que cuántas veces aparece. Y en cambio, la Bab sin verbo, cuando la Bab no va acompañada de un verbo, sino de un sustantivo, eso se llama Bab disyuntiva. Esa es otra categoría y es lo que vemos en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Ahí lo que tenemos es una Bab disyuntiva. También ustedes lo van a ver en el comentario. ¿Ok? Súper. Muchas gracias, Vicky, por la pregunta. Espero que te haya aclarado un poco. Sí, súper. Gracias, Pastor. Gracias a ti. Mira, ahí está Fernando con la Ruby también levantando la mano. Fernando, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo estoy en la página 60 y me gustaría leer lo que quiero que me pudiera explicar Pastor Enzo. Dale. Dice así, a ver si la pronunciación está bien. El doctor Rari ha resumido en un lenguaje sencillo los problemas de la teoría de la evolución para el cristiano común. Y dice, para empezar, jamás se ha visto que por azar se forme siquiera una proteína usable. En la célula mínima de Moribit, las 239 moléculas de proteína requeridas incluyen a lo menos 124 tipos diferentes de proteínas. Por tanto, varios matemáticos han calculado la probabilidad de que fortuitamente se sintetice una molécula de proteína, llegando al resultado de una posibilidad entre 10 elevada a la 243. Este número es un 10 seguido de 243 ceros. Por lo cual, desde el punto de vista matemático, la formación de proteínas, moléculas y por ende de evolución al azar es improbable, por no decir abiertamente imposible. Correcto. Eso todo. Clarito como el agua. ¿Ya? Sí. ¿Cuál es el problema? El problema es poder esto explicar, porque yo, por ejemplo, cuando leo lo siguiente, en la célula mínima de Moribit, hoy estuve buscando a qué se refiere esa célula. Y después dice, las 239 moléculas de proteínas requeridas incluyen a lo menos 124 tipos diferentes de proteínas. Entonces ahí yo me enredo. A ver, mire lo que yo trato de entender. Yo estoy entendiendo que una célula necesita 239 proteínas para ser una célula. Me puede corregir, ¿ah? Y que cada proteína necesita por lo menos 124 tipos diferentes de proteínas. Y si esto se hace al azar, o sea, la posibilidad de que esto ocurra para que se produzca una proteína es 10 elevado a la 243. No sé si eso está bien. Sí, así es, exactamente. Por eso que Riley sintetizó algo que es muy complejo y que el doctor Bravo va a extenderse mucho más, hablando de polímeros y muchas otras cosas cuando llegue a sus capítulos. Riley lo sintetizó de manera muy sencilla y aún así está difícil de entender. Entonces concuerdo contigo. Yo simplemente aquí hice una cita de lo que él pone en Teología Básica
y que es algo que todo ser humano debiera entender, y para que tú veas, no es tan sencillo. Pero ¿qué es lo más importante de este párrafo? Es que el cálculo de que esto se produzca al azar, teniendo tantas variables, es un número combinatorio, así se llama el cálculo probabilístico, es un número combinatorio donde aparecen todas estas cifras y da como resultado un 1, o sea, una posibilidad dividido por 10 elevado a 243. Es decir, es una posibilidad infinitesimal, o sea, no puede ser. Eso, desde el punto de vista matemático, significa cero probabilidad. Y aún así, los evolucionistas dicen, no, pero si hablamos de millones y billones de años, de repente sí puede ser. ¿Se fijan? Entonces destruyen la Biblia porque necesitan tener los billones de años. Y la Biblia habla, no son billones de años, son apenas 6.000 años. Entonces, todo científico, si se probara que la Tierra tiene solo 6.000 años, todo científico tendría que decir la evolución no tiene ninguna posibilidad. ¿Ok? Entonces, todo es una cosa que se va encadenando. Este párrafo aquí lo puse simplemente para calentar motores. Lo que me interesa es que vean la imposibilidad matemática que hay en esto. Eso es lo que me interesa que vean. Después el doctor Bravo es quien va a explicar esto en términos científicos mucho más detallados. Y me imagino que les va a costar más entenderlo. ¿Ya? Pero ahí está la explicación científica. Por si alguna vez alguien les dijera, no, si la ciencia ha comprobado, miren, disculpe, pero leas este capítulo que escribió el doctor Bravo y después hablamos. ¿Me siguen? O sea, no solamente les voy a explicar la Biblia a través de este libro, sino que les vamos a dar con Bravo argumentos, apologética, o sea, argumentos de todo tipo, científicos, filosóficos, literarios, para mostrar que la Biblia está en lo correcto y que lo que dice la ciencia es extraordinariamente engañoso. ¿Te ayuda, Fernando? Mucho. Muchas gracias. Eso es. Gracias, por favor. Gracias. Por ahí una manito levantada, la Vicky Cubillos. O Andrés, adelante. Aprendí a poner la manito. Excelente, primer éxito. Claro, partiendo que eso ya es bueno. A mí lo que, más que una pregunta, es como una reflexión en la lectura. Es como entendiendo la ciencia como la entiendo, porque me he dedicado a eso en mi profesión, pero entender que el propósito finalmente de la escritura, del autor, de Moisés, de poder escribir Génesis, traspasar a esas personas de esa época, solo el hecho como dice en la página 59, donde dice que es claro que el propósito del autor original no era el debate con la ciencia, sino una comprensión de Dios, y de sus propósitos y de sus planes para la humanidad. O sea, cuando yo leí, de hecho fue lo primero que apunté y rayé el libro, que no lo quería rayar, pero ahí empecé a rayarlo. Fue como entender que finalmente todo lo que viene después, la discusión, lo mismo que decía Fernando, que también uno le va dando, yo que le entiendo lo que significa como la cero posibilidad, la milésima posibilidad de nosotros al ir esta humanidad en 6.000 años, al ir creciendo, al ir conociendo, a ir aprendiendo, fuimos metiendo esta ciencia o aprendiendo métodos científicos y todo, y ahí le pusimos la cabeza. Entonces ahí se metió todo como a ver cómo es la cosa, pero finalmente lo que tiene que quedar en el corazón de quienes amamos al Señor es esto, es como lo que Él quería hablar y lo que Él quería era comprender, que comprendiéramos de Él, que viéramos sus propósitos y cuáles eran los planes que Él tenía para nosotros, pasando también, y ahora me queda mucho más claro, entendiendo desde dónde viene la primera iniciativa y a dónde vamos.
hasta llegar nuevamente de Edén a Edén. Entonces, todo lo demás que está como en el medio es como el calentar cabeza del ser humano de tratar, y evidentemente la mano de Satanás, por cierto, que está metida ahí. Eso es todo lo que quería decir. Tienes razón, Vicky, y aprecio tu reflexión. Sin embargo, el propósito de ser de un libro como este es mostrar que no somos simplemente cristianos que hemos dicho, bueno, al final no entendemos nada, somos un poco tontitos y por lo tanto los científicos dicen una cosa, pero yo creo la Biblia. No, este libro está escrito para decir, la Biblia tiene todos los argumentos necesarios para hablar con la ciencia de tú a tú. Hay científicos tan calificados en un área como en el área cristiana y han mostrado que lo que la Biblia dice, lejos de ser improbable, es la explicación más probable de los hechos. Por lo tanto, les quiero dar esta enorme fundamentación, que al final es el gran propósito de hacer esta lectura juntos, de que el libro les aproveche para tener fundamentos de fe más sólidos y no solamente creer porque tengo que creer, sino mostrarles que lo que creen de verdad tiene fundamentos. Y por eso al principio, en la sesión anterior, les dije, citando al doctor Valdés, que cuando una creencia uno la examina y se da cuenta que es auténtica, que es verdadera, se vuelve convicción. Al final del libro, si ustedes me dicen que su fe no saltó de un peldaño a otro, es que no cumplimos los propósitos. Eso es lo que tratamos de hacer con este libro. ¿Ya? Bueno, creo que vamos quedando por acá. Está la mano Pastor, levantada. Sí, quiero decirle a la Vicky que para no rayar el libro hay estas cositas que venden que son unos adhesivos transparentes y los puedes pegar para subrayar. Que paso el dato para los que no quieren rayar el libro. Ya lo rayé. no, El libro que ya tengo con, rayado Aquí no era el está molchino. leído para mí. Yo lo tengo todo rayado, está todo Yo rayado. lo tengo todo rayado. Estos libros hay que rayarlos. Si quieres uno Sí. bien, mete la mano al bolsillo y compras un segundo. Libro, yo digo, libro Hay no que rayado, rayarlo. libro no leído, así que tiene que así rayarse. es, así Está es. todo rayado. Tienen que rayarlo, para eso lo compraron y es suyo, ráyenlo. Ordenadamente rayado. Sí. A Jenny quiere preguntar algo. Jenny, pregunta, Ah, no no, más no. comentarios, ¿ya? Y la Pero ya Ceci terminó, así que Sara. es como un extra. No, si Solo no he decir. terminado, no he terminado. Ya, Ah, ahí hay más bueno, gente ya. que quiere preguntar. Yo, pero no era pregunta, era un comentario corto de como mi highlight of the chapter. Es como lo que más me llamó la atención del capítulo fue eso de que si Dios está haciendo relatos, el Toledot, ¿cierto? Está haciendo relatos de esto, de esto, de esto, de esto. Entonces, ¿por qué el capítulo 1 iba a ser figurativo en vez de ser relato? Y después esa pregunta, entonces Dios es un pésimo comunicador. Entonces están diciendo los grandes teólogos con esto están diciendo que comunica re mal, porque que cambia el tipo de narración. Porque, por ejemplo, el Salmo es poético, Job es como una obra es como es como ver una obra De teatro. de teatro, eso no podía decir. Entonces es como que cambia el estilo narrativo. Claro, uno puede tener distintos recursos narrativos que es diferente al estilo narrativo. Entonces se pueden usar, como el ejemplo que puso usted, un dicho, algo para embellecer, pero no vamos a cambiar ese estilo. Entonces sería pésimo. Empezar El género narrativo se llama. El género narrativo literario. no se puede cambiar. Entonces, si estamos en una obra de teatro, no podemos irnos de repente a hacerlo como histórico. Entonces, eso es como lo que más me gustó del capítulo. Claro, incluso hay géneros, el género de la obra de teatro, hay obras de teatro que son completamente narrativas y hay obras de teatro que son Más poéticas. poética.
Si Claro, ustedes leen a Shakespeare, sí, por ejemplo, sí, es mayormente poesía, claro. mientras que si leen a Cervantes es mayormente narrativa. Entonces, lo que pasa es que la mayor parte de nosotros hemos olvidado estas cosas que nos enseñaron en el colegio, así como la gramática, y por eso nos suena de repente como que nunca hubiéramos leído o supiéramos de esto. Pero en el fondo es parte de la cultura. Nosotros hablamos con géneros literarios, solo que no los distinguimos. Así es que ahora lo estamos tratando de distinguir. ¿Ya? Eso. Ya, mis queridos, yo creo que es bueno que lleguemos hasta acá. Para la próxima oportunidad vamos a revisar el capítulo del doctor Bravo de si hay buena o mala ciencia, que es lo que está acá. Ustedes lo tienen ya, lo tienen en su, por supuesto lo tienen en el libro y además lo tienen, yo les mandé Ya el la vi. PDF de esta presentación. Entonces ustedes pueden leer lo que yo seleccioné como lo central. Y cuando empecemos, si hubiera alguna pregunta de lo que escribió el doctor Bravo, entonces encantado lo vemos, pero mi intención es que ya empecemos con el libro mismo, con el comentario, quiero decir, con el capítulo 1. Por lo tanto, les voy a pedir que para la próxima vez, y me voy a adelantar, ahí está la foto con el doctor, ¿no es cierto? Y toda la cosa, Mm. todo esto que quería ver con ustedes, pero que no veremos ahora, esto, que son las páginas 77 a la 129, que es el comentario de Génesis 1.1 al 2.3. Por lo tanto, para la próxima sesión, ojalá tengan leída hasta la 129. Disfruten de este estudio. Dios les bendiga enormemente y por mi lado no sería nada más. Padre, Gracias. gracias por este tiempo con mis hermanos. Gracias por lo que hemos podido aprender. Gracias, Señor, por todo lo que tú harás en cada uno de nosotros, reforzando nuestros fundamentos y la fe. Sí, Señor. Los bendigo a todos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.